Bueno, Lila, ayer se llevó a cabo la sesión donde se votaba el presupuesto municipal 2023 y bueno, no fue una abstención de toda la oposición y el voto lógico del oficialismo. ¿Cuál es la mirada que tiene tu bloque y vos en lo personal, ¿no? Con respecto a todo lo que se ha conversado en el lugar? Bueno, buenas tardes Toto, gracias por el espacio. Sí, nosotros nos abstuvimos en la votación del presupuesto, por ahí contarle un poquito a la gente bien qué es el presupuesto y qué votamos o Claro, no nosotros cuando a la hora de votarlo. El presupuesto básicamente es el plan de gobierno que tiene el plan de gobierno que tiene el Ejecutivo, el gobierno, valga la redundancia, ¿no? Y en qué piensa gastar durante todo el año. A ver, digo el plan porque es algo estimado que se hace a fines del año anterior y que es lo que se presupone que va a suceder en el 2023. Sabemos que después, a fin de año, hay movimientos de partidas, por ahí es más lo que se recauda y lo que se termina gastando. Pero bueno, o sea, nosotros nos tenemos que limitar a lo que está escrito en el momento y a los que nos remite el Poder Ejecutivo a fines de diciembre del 2022 en este caso. Siempre pasa, ¿no? Que por ahí el presupuesto abarca todas las áreas y es tan amplio que uno se hace muy difícil porque vos por ahí con gran parte podés estar de acuerdo y con gran parte no, y tenés que terminar votando en conjunto, digamos, ¿no? Pero bueno, por ahí, a grosso modo, contarle a la gente que el presupuesto tuvo un aumento del 119% respecto de lo que fue el presupuestado 2022. Digo el presupuestado porque todavía no sabemos cuál fue finalmente el ejecutado, ¿sí? En el 2022 se pensaba que se iba a gastar 1.551 millones. Bueno, no sabemos finalmente cuánto fue lo que se terminó gastando. Y en el 2023 se piensa que se va a gastar 3.398 millones. Por ahí son números como muy grandes y uno se pierde, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que empezamos a hacer es estudiar área por área, cómo varía cada área, o sea, si aumentó o no respecto del 2022, cuánto se lleva a cada área respecto del presupuesto global. Y ahí es donde empezamos a hacer, más allá de los del análisis de los números, un análisis que no deja de ser político, ¿no? Por ejemplo, lo primero que nos llama la atención es, sabemos que Navarra está pasando por una crisis de salud, sabemos todos los problemas que vivimos a diario y desde hace bastante tiempo en el hospital, y que lo que representa salud respecto de lo que representaba el año pasado baje, nos llama poderosamente la atención, ¿sí? Representaba un 38% en el 2022 del presupuesto total y este año representa un 33%. Entonces, bueno, eso fue lo primero que mantuvimos varias reuniones con el secretario de Hacienda, con el contador Rodolfo Pisicini, que siempre se mostró muy abierto, muy predispuesto. Fue lo primero que le dijimos, o sea, a ver, ¿cómo va a representar menos sabiendo todo lo que pasa y sabiendo lo que se necesita? Bueno, él nos explicaba que después puede haber readecuación de partidas, es decir, bueno, yo, no sé, es como en una casa, ¿no? Yo pienso que voy a gastar tanto en servicios y tanto en indumentaria. Después capaz que termino gastando menos en indumentaria y más en servicio. Bueno, acá puede pasar lo mismo. Puede que un área termine gastando menos de lo que pensaba y se transfiera a otra. Entonces puede suceder que salud no termine gastando eso, sino termine gastando más. Y él se comprometía y nos prometió que salud iba a tener el presupuesto necesario para todo lo que se demande. Pero la realidad es que más allá de las palabras, nosotros nos tenemos que atener a votar lo que está escrito y lo que está plasmado, que es lo que tenemos al día de hoy. ¿Y A ver, no están de sí. acuerdo con el dinero que se destinó a salud entonces este año? Claro, lo que se presupone gastar. A ver, ¿cómo vamos a acompañar un presupuesto que está diciendo que va a gastar un 5% menos de lo que gastaba el año pasado en salud? Con todo lo que sabemos que está pasando. Bueno, esa fue una de las grandes causas por la que nosotros no acompañamos este presupuesto. Y después también
hacer hincapié en que, digamos, el municipio, obviamente, los municipios no son autárquicos, los municipios reciben fondos, ya sea de nación o de provincia. La mayoría de los fondos que tiene el municipio es fondos que le bajan por coparticipación a cada municipio. A su vez, sí, el municipio cobra sus tasas, pero es el menor porcentaje lo que ingresa Seguro. por tasa. Y en base a esos recursos es como decide que va a gastar. Y lo que nosotros planteamos es que si bien hay áreas que estamos de acuerdo en que aumenten o no aumenten, la calidad de los servicios que se prestan. Porque, por ejemplo, el hospital veterinario tiene un aumento del presupuesto que tenía respecto del año anterior en casi 8 veces. O sea, se multiplicó por 8. Está perfecto y eso nosotros, o sea, lo celebramos, pero después en la práctica la realidad es otra. En la práctica la realidad es que hace un montón de tiempo no hay campañas de castración, y creo que la única campaña de castración que hubo fue porque la organizaban las chicas de UNAN. Entonces, van a tener un presupuesto mucho más abultado. Bueno, buenísimo, pero ¿cómo se va a implementar? A eso es a lo que vamos. ¿Cómo es? En el jardín maternal hay un presupuesto que también se multiplica, no sé si por 3 o por 4 respecto de lo que fue el año pasado. Le consultamos a Rodolfo, bueno, claramente eso tiene que ver con el nuevo jardín maternal que se está construyendo. Pero sabemos que por ahí el maternal que está funcionando hoy en día, porque nos han comentado algunos padres, por ahí tienen problemas de, no sé, de que se quedan sin agua, de que se quedan sin luz, de que las cosas hay que arreglarla 1, 2, 3 veces. Esto se repite en todas las áreas. Entonces, está buenísimo que por ahí haya áreas que sí, que consideramos que tienen que tener más presupuesto, pero después en la práctica, ¿cómo se aplica? ¿Sí? No sé, la recolección de basura. Bueno, sí, buenísimo que tenga más presupuesto, pero después sabemos que basta con salir fuera de los 4 bulevares o incluso dentro y ver basura por todos lados. Entonces, en lo que hacemos hincapié es que en que por ahí los recursos no se administran eficientemente como se deberían administrar. No vemos que haya un recorte del gasto público. Es decir, que ustedes, perdón, Sí. Lida, que ustedes no es que dudan del dinero que se puede gastar o de lo que crece el presupuesto con la inflación, sino que después esos recursos no se administran no solamente bien en lo material, sino también en el funcionamiento del área. Es decir, por eso ustedes se abstienen y decir, no apoyan este presupuesto. Y perdón, Sí. ¿y qué debería pasar? Porque está bien, se abstienen y del otro lado lo van a votar y punto, ¿no? Pero ¿qué creen que debería pasar? ¿Cuál sería la respuesta que ustedes esperan para que lo pudieran apoyar? Si bien, o sea, nosotros ni bien recibimos el presupuesto, mantuvimos varias reuniones. A ver, en algunas no recibimos respuesta, como por ejemplo en el área de salud, que planteamos que quede plasmado que se iba a incrementar el presupuesto y eso no sucedió. En otras áreas sí recibimos respuesta, y por eso después te iba a contar el por qué sí, esto sería todo el por qué no y por qué finalmente nos terminamos absteniendo. Nosotros lo que pedimos es que los recursos se administren eficientemente. El presupuesto refleja que es un año electoral, porque si bien, por ejemplo, salud disminuye, hay áreas que, como, no sé, como la Intendencia Municipal, como Jefatura de Gabinete, que aumentan su presupuesto, como políticas sociales, que aumentan muchísimo el presupuesto, y el desarrollo de políticas de asistencia crítica, desarrollo de políticas sociales, aumentan entre un 4 y un 5% respecto de lo que fue el año pasado, y claramente esto es porque es un año electoral. A ver, le consultamos al contador Pisicini por qué era esto, y nos dijo que porque venía un fondo de provincia de políticas sociales, y bueno, como era de políticas sociales, él lo puso en el área de políticas sociales. A ver, hay una línea a nivel nacional y a nivel provincial que lógicamente al ser un año electoral, o es porque es un año electoral o porque estamos reconociendo que estamos todos en pésimas condiciones económicamente y cada vez todos tenemos menos plata en el bolsillo y se necesita más asistencia para la gente, ¿no? O una cosa o la otra. Entonces, digamos, por todo esto, o sea, nosotros no lo acompañamos al presupuesto, pero nos vemos por ahí a veces entre la espada y la pared, porque, como vos bien decís, el presupuesto tiene un aumento del 119%, que no es descabellado lo que fue la inflación del año pasado y a lo que se espera que sea esta inflación.
Y también nosotros, o sea, cuando acompañamos o no el presupuesto, estamos acompañando o no el aumento del empleado municipal. Y el módulo del empleado municipal hoy es 630 y está estimado en que termine en diciembre de este año en 1.300. Eso sería un aumento del 106%. Es decir, va a ir acompañando y esperemos que al menos vaya a ir acompañando la inflación. No es que por ahí le va a mejorar la situación real, sino que al menos esperemos que siga comprando, que le alcance para comprar al menos lo que compra hoy, que no empeore. Sabemos que la situación no es buena, la de los empleados municipales, y que el sueldo es muy poco, pero bueno, o sea, si nosotros no acompañamos el presupuesto, no estamos acompañando el aumento del empleado municipal, y sabemos que el Ejecutivo, o sea, le está diciendo a los empleados, no, bueno, no te puedo aumentar porque el Consejo todavía no aprobó el presupuesto, y que nos iban, o sea, y que políticamente nos iban a correr con que si nosotros nos votábamos negativamente íbamos a ser los culpables de que el empleado municipal no tenga su aumento. Entonces, siempre nos corren con eso y estamos con eso, con esa desventaja. Esperemos que el aumento sea del 106% como en todo el año, como dice el presupuesto, y que si tiene que ser más, que sea más. Una de las causas también por la que no acompañamos el presupuesto, nosotros en el presupuesto vemos la planta permanente y temporaria que tiene el municipio, pero lo que no vemos es la cantidad de gente que le factura al municipio como monotributista. Esos datos no los tenemos. Y sabemos que digamos que gran parte del presupuesto se va ahí, que el municipio todo el tiempo está contratando mediante la forma de monotributo. Monotributistas que sabemos que entran y que ganan, no sé, 150 o 200 mil pesos contra un empleado municipal de años que está ganando 55 mil, 60 mil pesos. Entonces, nosotros no somos ajenos a esa realidad y tampoco podemos acompañar un presupuesto donde sabemos que la planta aumenta indiscriminadamente, ya sea por militancia, por lo que sea, y cada vez la situación del empleado, aquel empleado que hace 20, 30 años que está trabajando y que pasó por todos los partidos políticos, su situación cada vez está peor. Dentro de las cosas que decía que sí se nos habían escuchado, el municipio, yo decía, recauda mediante tasas. Y la tasa está atada, el municipio tiene 3 tasas, o sea, la tasa rural, la tasa urbana y la tasa de alumbrado, barrio y limpieza. Esas tasas se ajustan automáticamente porque cada una tiene distintos componentes. Por ejemplo, la tasa rural está atada a lo que sea el aumento del combustible y a lo que sea el aumento de 2 granos. Esa tasa fue cambiando con los años y siempre se fue consensuando con la sociedad rural. Pero la tasa esa no tiene un tope. Entonces, este año, como el combustible y los granos habían aumentado bastante, quedó que el aumento de las tasas era muy por encima de la inflación. Y el año pasado quedó, como el combustible estaba planchado, quedó muy por debajo. El municipio recaudó muy poco. Entonces, bueno, lo que hablábamos con el contador Pisicini era porque, si bien que siga estando con la fórmula, que no se aleje ni en más ni en menos de, no sé, de lo que sea la inflación, de lo que sea algún índice del INDEC, ni para perjudicar al contribuyente, ni tampoco para perjudicar al municipio en la recaudación. Pero bueno, eso nosotros no lo votamos junto con el presupuesto, sino que se vota en la fiscal impositiva, así que en los próximos días va a entrar la modificación de la fiscal impositiva. También junto con eso va a entrar la eliminación de algunas tasas viejas que ya no se aplican y que habría que eliminar de la fiscal impositiva. Esas son cosas que sí, o sea, que llevamos esta inquietud porque ni bien llegó el impuesto anual, el que tiene el descuento del 15%, todos los rurales, todos los que pagan el impuesto rural, pusieron el grito en el cielo de por qué tenía tanto aumento, y el aumento era por eso. Así que bueno, fuimos y hablamos a ver qué es lo que se podía hacer. También hablamos por el tema de la emergencia agropecuaria, que la gente del campo tanto pedía, o que se condone o que se prorrogue los impuestos que habían vencido a partir de noviembre, diciembre, y creo que parte de estos meses también. El contador Pisicini se comprometió a hacer un listado de ver quiénes estaban al día en noviembre del año pasado y ver qué beneficios se les daba a esa gente. Pero bueno, eso todavía, o sea, nosotros no lo tenemos plasmado porque, como dije, no se vota con el presupuesto. Entonces tampoco lo podíamos votar negativamente, una por los empleados municipales y otra por esto que te estoy diciendo de la gente del campo, que sí, o sea, medianamente obtuvimos respuesta.
También obtuvimos respuesta con la tasa que se cobra por la cotorra, la plaga de la cotorra, que, bueno, que nunca se aplicó. Se va a crear una comisión y esos fondos se van a destinar a esa comisión, que va a ser la que se encargue de administrarlos, y la municipalidad haría como ente de contralor. Que eso nosotros también varios años, o sea, reclamamos de que era una tasa, o sea, la tasa tiene que tener una contraprestación directa, y se estaba cobrando la tasa y no estaba el servicio que debería brindar la municipalidad. Así que bueno, o sea, un poco esa fue toda la, digamos, la argumentación del presupuesto, y los por qué sí y los por qué no. Entonces, bueno, finalmente nos terminamos absteniendo por todo esto que te vengo comentando. ¿Y cuál es tu expectativa? Porque en minutos nada más el intendente va a ampliar un poco lo que se ve en números. ¿Cuál es tu expectativa, más allá de lo que se diga en la sesión del Consejo con respecto a un año que se pronostica que es muy difícil? ¿Cómo lo ves en lo personal y lógicamente en lo político, no? Bueno, a ver, nosotros no teníamos, no es que teníamos plazo para votar el presupuesto. El presupuesto, como yo te decía, entró en diciembre, y el bloque oficialista hará, no sé, la semana anterior, nos dijo que la intención de ellos era votar el presupuesto antes de la apertura de sesiones ordinarias, que es el día de hoy. A nosotros, a nuestro bloque, al bloque de Juntos Espacio Abierto, también le hubiera gustado, o sea, primero escuchar al intendente y después por ahí aprobar o no el presupuesto, porque hubiéramos tenido por ahí mucha más argumentación. Yo calculo que hoy Facundo va a hacer un reconto de lo que hizo y de lo que piensa hacer este año. Y seguramente eso tenga un correlato con lo que nosotros votamos ayer. Entonces hubiera sido una herramienta más para nosotros. Pero bueno, el oficialismo sacó un dictamen en minoría, y el presupuesto se terminó votando el día de ayer. Creo que lo que hoy diga Facundo va a terminar de complementar un poco todo lo que está reflejado en números. Y más allá de que con nuestra abstención sabemos que el presupuesto salió aprobado, lo que esperamos es que, más allá de lo que esté en números, realmente cada área tenga el presupuesto que necesite, y como hoy decía, o sea, que ese presupuesto se administre eficientemente, no que se malgaste, no que se hagan las cosas 2 o 3 veces. Creo que eso es lo fundamental. Bueno, seguramente estarán cerca controlando durante todo el año, así que nosotros también estaremos cerca para informaros. Gracias por la explicación de lo que ha sido una votación de hace muy poquitas horas, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias, Toto. Nosotros por ahí remarcar que cada 3 meses, digamos, trimestralmente, el Ejecutivo tiene la obligación de colgar en la página de la municipalidad lo que viene siendo la ejecución del presupuesto, ¿no? Y uno por ahí podría ir haciendo el control más concomitantemente con lo que se va ejecutando. Eso en un momento se hacía, después el año pasado dejó de hacerse. Así que nosotros hasta que no tengamos la rendición de cuentas, por ejemplo, que todavía no la tenemos, de lo que terminó sucediendo en el 2022, nosotros no vemos en qué se gastó o no se gastó. Pero bueno, esperamos que simplemente que la respuesta le llegue a todo y a cada uno de los vecinos de Navarra. Gracias. No, gracias a vos.